Bueno, retomamos los trabajos de estas jornadas sobre justicia penal. Daremos inicio con la mesa 6, una mesa que se encuentra integrada por la doctora María Elena Leguízamo Ferrer, el doctor Luis Rodríguez Manzanera y la doctora Elisa Speckman Guerra. En primer lugar, la doctora María Elena Leguízamo Ferrer hablará acerca del amparo penal y el sistema procesal penal acusatorio. La doctora Leguízamo es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y magistrada federal, actualmente adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Doctora Leguízamo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez, doctora Olga Islas de González Mariscal, la invitación para participar en esta jornada con la que se conmemoran los primeros 20 años de su realización. El tema de mi exposición tiene que ver con el amparo en materia penal y su relación con el sistema procesal penal acusatorio, que se estableció en las reformas constitucionales de 2008 y continuaron en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014. Esas reformas también tuvieron implicaciones decisivas en el ámbito de los derechos humanos y del amparo en materia penal. Por ello, igualmente, destacaré la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y amparo y la nueva ley de amparo 2013. Con el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el juicio de amparo ha tenido impactos importantes, concretamente en el amparo indirecto, pues su uso se ha visto fuertemente limitado. No obstante que en el nuevo sistema procesal también existen actos de autoridad en contra de los cuales procede el amparo, como juicio reparador de los derechos humanos violados. El juicio de amparo es un instrumento con el que cuenta el gobernado para impugnar cualquier acto de autoridad que vulnere sus derechos fundamentales. Además, es un juicio de tradición y de raigambre nacional. No obstante, ha sido necesario que la legislación que lo reglamenta se vaya adecuando a los objetivos del sistema procesal penal acusatorio y oral para que no represente un obstáculo a este. A pesar de que la Constitución de 1917 previó bases para un sistema procesal acusatorio, la legislación procesal penal desarrolló y aplicó un sistema procesal penal de corte mixto, si bien prevaleciendo los contenidos inquisitivos. Ello propició que, sobre todo en la etapa de la averiguación previa, se incurriera en frecuentes violaciones a derechos humanos. Pero fue hasta 1936 que se expidió la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución y que posteriormente se le denominó Ley de Amparo, que rigió hasta 2013. Con la Ley de 1934, el amparo penal se convirtió en una institución fundamental para la protección de los derechos subjetivos públicos, cuando estos eran vulnerados por las autoridades o cuando existía la sospecha de que dichas autoridades pretendían violarlos, sobre todo en un procedimiento penal. Pero los actos arbitrarios de las autoridades que realizaban fuera de procedimiento penal también se traducían en actos que tendrían a privar o que privaban de la libertad personal a los gobernados, que finalizaban en detenciones arbitrarias e incomunicaciones, abusos de autoridad y tortura hasta la desaparición de la persona, por lo que igualmente era relevante el rol del amparo. La Ley de Amparo de 1936 tuvo numerosas modificaciones y reformas, tratando de ajustarlas a la situación prevalente en México para que toda la población tuviera acceso a ella, porque era un juicio demasiado técnico. Cuando se promovía el amparo en materia penal contra actos privativos de la libertad fuera del procedimiento penal, funcionaba como el habeas corpus estadounidense y era un juicio sumarísimo para garantizar la libertad personal del promovente que se encontraba privado de su libertad. Igualmente, la orden de aprehensión era un acto que podía impugnarse a través del amparo indirecto en cualquier tiempo, porque podía afectar la libertad personal de a quien se le emitía. De la misma manera,
Con el amparo se combatían actos dentro del procedimiento penal en que se violaban derechos sustantivos, como el auto de formal prisión, de sujeción a proceso, el auto de libertad por falta de elementos para procesar, los incidentes no especificados, el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de reaprehensión de comparecencia, entre otros, y aquellos actos que afectaban la libertad personal, sea de manera directa o indirecta. El juicio de amparo tenía un valor preponderante gracias a la suspensión del acto reclamado que se tramitaba de oficio por el juzgador y a instancia de parte agraviada, en el que se abría la vía incidental para que el juzgador de amparo proveyera primero una suspensión provisional y posteriormente, con los informes previos rendidos por las autoridades a quienes se les atribuía el acto reclamado y las pruebas que aportaran las partes, se celebraba una audiencia incidental en donde el juez de distrito determinaba la suspensión definitiva, proveyendo las medidas de aseguramiento necesarias para conservar la materia del amparo. El desarrollo de este tipo de amparo era lento cuando los quejosos se encontraban fuera de la residencia del juez de amparo, pues su tramitación utilizando el correo, el telégrafo y luego la estafeta impedía una administración pronta y expedita. Por otra parte, el rigor técnico para la legitimación del quejoso impedía la promoción a otros diversos promoventes interesados en presentar demandas de amparo para hacer valer las mismas violaciones de sus derechos humanos, porque carecían de interés jurídico, así como aquellos actos que no podían ser impugnados porque no provenían en estricto sentido de autoridades, no obstante que sí se trataban de verdaderos actos de autoridad. A principios de este siglo, se argumentó que los juicios penales eran extremadamente lentos, que había rezagos en dictar las sentencias de los muchos procesados que se encontraban en prisión preventiva. La lentitud de los procesos se atribuía, además de la enorme carga de trabajo, al sistema de impugnaciones que existía, en el que se encontraba el juicio de amparo, que en el sistema procesal penal anterior también daba lugar a procedimientos largos y lentos. Por ello, con la reforma constitucional del 2008, también se cuestionó sobre cuál sería el rumbo del juicio de amparo, porque algunos consideraban que el juicio de amparo era un obstáculo para que el nuevo sistema procesal penal acusatorio pudiera alcanzar sus objetivos, habiendo la intención de acotarlo. Pero al advertirse que en el nuevo sistema también se dan las violaciones a garantías individuales, se reconoció que el juicio de amparo seguía siendo un instrumento garantizador por excelencia para reparar los excesos o defectos producidos por las actuaciones de las autoridades que vulneraban derechos humanos del gobernado. Ciertamente, el nuevo sistema de justicia penal debía ser eficiente para garantizar la protección de los bienes jurídicos frente al delito, así como para evitar resoluciones judiciales que dieran la sensación de injusticia e impunidad. Por ello, él tenía que permitir que el Ministerio Público y la Policía de Investigación ajustaran su actuación a los estándares legalmente establecidos y que fuera el primer juez que conoce del asunto, el juez de control, el que determinara de manera inmediata si una detención está ajustada o no a la Constitución y a la legislación respectiva. En cambio, el de enjuiciamiento sería el encargado del desarrollo del juicio oral y de resolver la controversia. De esta manera, se garantizaría un juicio transparente y justo bajo las reglas y principios del sistema procesal penal acusatorio. Por ello, habrá que reconocer que formalmente el nuevo sistema procesal penal acusatorio ha traído grandes beneficios, así como la unificación de la legislación procesal penal. No obstante, la forma real de funcionar del nuevo sistema le ha valido muchas críticas y ha hecho que el juicio de amparo se fortalezca como un instrumento garantizador de derechos humanos. La reforma constitucional del 2008
se vio igualmente fortalecida con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la que precisó el criterio sobre la jerarquía normativa de la ley fundamental frente a los tratados internacionales y sobre la materia de amparo. Se precisaron los criterios de interpretación de los derechos humanos, prevaleciendo los sustentados por la Corte Interamericana y los principios y derechos contenidos en instrumentos internacionales. El nuevo paradigma que enfrentaron los juzgadores en la aplicación de estas reformas constitucionales y legales dio como resultado que la Suprema Corte de Justicia realizara nuevas interpretaciones sobre derechos humanos, seguidas por los tribunales colegiados de circuito que revisan aspectos de legalidad y aquellos que estudian el sistema acusatorio en las entidades federativas. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se hizo patente la necesidad de prever la protección de esos derechos en la legislación reglamentaria. Por ello, en 2013 se emitió una nueva ley de amparo, que ahora ya no habla de garantías individuales, sino de derechos humanos, que es la expresión utilizada en la Constitución y en instrumentos internacionales. De esta manera, se amplió la protección de los derechos humanos a través del juicio de amparo, incluyendo temas novedosos para ser observados por los órganos del Estado y aplicados por los juzgadores federales que conocen de este juicio. En la nueva legislación en materia de amparo, se encuentran regulados gran parte de los criterios expuestos por los tribunales federales a través de las tesis de jurisprudencia, que no se contenían en la ley anterior. Hoy se permite dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al incluir temas como la ampliación de la demanda de amparo para darle al quejoso la oportunidad de impugnar actos que hasta ese momento no tenía conocimiento de su existencia, y la precisión de las reglas de procedencia, la regulación de la competencia de los tribunales de la Federación, eliminando la competencia concurrente y dejando solo la competencia auxiliar para las autoridades del orden común en materia de amparo indirecto, al existir juzgados federales en toda la República y en cada circuito. En el capítulo de la suspensión, se permitió mayor seguridad a los jueces federales para su tramitación y observación de las reglas procesales, lo que fortalece la suspensión del acto reclamado. Además, se incluyó el tema de la apariencia del buen derecho y del interés social en la materia de la suspensión del acto reclamado. Finalmente, se adicionó un procedimiento más para que el juzgador determine de plano y aperture la vía incidental a efecto de que las partes puedan aportar pruebas para definir la suspensión del acto reclamado. Otro tema importante, considero, es el nuevo procedimiento de ejecución de sentencias de amparo, acotando el sistema recursivo para lograr un efectivo cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Asimismo, se estableció un catálogo de sanciones y de multas a las que se hacen acreedoras las partes cuando incumplen con las disposiciones de la ley de amparo. El nuevo concepto ampliado de autoridad responsable permite a los quejosos señalar no solo a órganos del Estado, sino también a particulares que actúan como autoridades y emiten actos que tienen las características propias de una autoridad. Además, surgieron nuevos instrumentos para la contraparte del quejoso, como es el amparo adhesivo para hacer valer sus derechos, así como se amplió la posibilidad para los promoventes del amparo para acreditar el interés jurídico. Ahora basta que cuenten con un interés legítimo o que exista un interés colectivo para promover la demanda de garantías. Asimismo, se crearon los plenos de circuito para resolver las contradicciones de tesis o criterios contendientes entre tribunales colegiados del propio circuito, e igualmente se dieron reglas para la declaratoria de inconstitucionalidad, las formas de integración de la jurisprudencia, y se creó el juicio de amparo en línea para acortar los tiempos de tramitación y notificaciones a las partes. Por lo que si antes
el juicio de amparo provocaba lentitud en el proceso penal, hoy con los juicios en línea es más accesible y se tramita con la celeridad necesaria, así como las notificaciones a las partes, máxime ahora con la pandemia del COVID-19, en que la tecnología informática ha logrado un impacto positivo en la administración de justicia. Ya no se puede argumentar que el juicio de amparo constituye un obstáculo para que el sistema procesal penal acusatorio alcance sus objetivos. La necesidad de que la reforma constitucional de 2008 se implementara de manera uniforme en todo el país trajo como consecuencia la generación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que además de desarrollar el sistema procesal diseñado en la Constitución, debía garantizar el respeto de los derechos del imputado y de las víctimas y garantizar que el debido proceso penal cumpliera sus objetivos. Todo ello sustentado en los principios de publicidad, de contradicción, concentración, continuidad e inmediación y en la instrumentación del juicio oral a efecto de garantizar una justicia expedita que conforma a nuestra idiosincrasia fuera real y no solamente formal. Ahora bien, ¿en qué tanto esos objetivos se han alcanzado? Es una cuestión de la que aquí no me ocuparé, salvo que tenga que ver con el amparo. Pero se ha afirmado que los operadores de la Procuración y Administración de Justicia ahora se ajustarían cabalmente a los principios y garantías previstos en la Ley Fundamental y la Ley Procesal Penal, por lo que no tenía por qué haber violaciones a los derechos humanos dentro del procedimiento penal. Si las cosas realmente funcionaran de esta manera, ya no habría razón de ser los medios de impugnación y por tanto no habría necesidad de acudir al juicio de amparo. Lo cierto es que ha habido un incremento del juicio de amparo, sobre todo en la primera fase de la investigación que realiza el Ministerio Público y la Policía, pero también con relación a decisiones del juez de control en la audiencia inicial e intermedia. En la etapa del juicio de oral, pues el número de amparos directos en relación con los que teníamos del sistema tradicional es menor porque pues se supone que son pocos los casos que llegan a esta etapa. La investigación inicial y la complementaria están confiadas al Ministerio Público y a la Policía y tienen como finalidad garantizar la acusación para incoar el proceso penal. Pero también se cuenta ahora con el juez de control, quien tiene la función de autorizar medidas cautelares y todo lo relativo a la producción anticipada de eventuales pruebas urgentes y técnicas de investigación que requieran autorización judicial. No obstante, no queda excluido el juicio de amparo indirecto porque se dan los excesos en el ejercicio del poder penal de las autoridades intervinientes en perjuicio de derechos humanos de los individuos involucrados, ya sea que se afecte su libertad personal, su integridad física. Lo propio sucede con las resoluciones o determinaciones que fijen la situación jurídica del imputado, que autoricen o ejecuten medidas cautelares y algún otro tipo de decisiones emitidas por el juez de control que afecten derechos humanos. Los jueces de enjuiciamiento deben concretarse a decidir sobre los argumentos en la acusación y la defensa sin que puedan convertirse en juez y parte. A ellos corresponde determinar si en el caso concreto se dan o no los presupuestos necesarios para la imposición de una pena. Su imparcialidad debe estar orientada por la igualdad procesal de las partes, pero sus resoluciones también pueden ser objeto de impugnaciones y por tanto el juicio de amparo directo, en tanto que con ellas también se pueden conculcar derechos humanos. Para ello, habrá que agotar el principio de definitividad. Además, el imputado o procesado siempre gozará del respeto del principio de presunción de inocencia, la que solo se podrá destruir con la culpabilidad demostrada en la audiencia del juicio oral. De igual forma, la víctima o ofendido gozarán de la garantía de defensa a través de un asesor jurídico, quien hará valer la reparación del daño en su caso y que el imputado se le condene de resultar demostrada su culpabilidad. Finalmente, y en resumen, el juicio de amparo como instrumento garantizador de derechos humanos no queda excluido del nuevo sistema procesal penal como medio de impugnación para el imputado, para la víctima o cualquier otro que interviene en el proceso penal que se vea afectado en su esfera jurídica, en tanto que éste reconoce los mismos actores o sujetos que intervienen en las
diferentes etapas del procedimiento y los mismos actos procedimentales que corresponden ser realizados por el Ministerio Público y la Policía, así como las mismas resoluciones, autos y sentencias que pueden dictar los jueces. Por lo que el nuevo sistema procesal también existe la posibilidad de que se afecten derechos humanos como la libertad o algún otro derecho de las personas involucradas en hechos penalmente relevantes o en procesos penales, quienes igualmente tendrán la necesidad de contar con mecanismos de protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Leguízamo. Particularmente relevante escuchar de una operadora del Poder Judicial de la Federación cómo es que está operando el juicio de amparo en relación con el sistema acusatorio. A continuación, hará uso de la voz el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el doctor Luis Rodríguez Manzanera. El tema que abordará será criminología y temas estrechamente vinculados con esta. El doctor Rodríguez Manzanera obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y la licenciatura en Psicología en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Realizó el curso de perito en criminalística en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el curso de interrogatorio criminal y polígrafo en el Banco de México. Obtuvo el doctorado en Derecho Penal en la Universidad degli Studi di Roma y el diplomado de Criminología en la Escuela di Specializzazione di Revigia en Roma, Italia. Doctor Rodríguez Manzanera, por favor. Bien, muchas gracias. Bien, pues las jornadas sobre justicia penal organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas llega, según nos ha informado Ruth Villanueva, a la mayoría de edad, 21 años. Además, en un año de celebración importante, ya que la Academia está celebrando sus 80 años de existencia. Y, curiosamente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas también. O sea, nacimos en el mismo año. Ha sido muy interesante esto de las jornadas, pero además quedan las memorias. Las memorias es en realidad una enciclopedia jurídica donde puede uno ver y reproducir lo que ha sucedido durante este siglo, cuál ha sido la evolución, los cambios legislativos, las variaciones teóricas de la doctrina, etcétera. Todo esto, como se ha repetido, gracias a la maestra Olga Islas, el maestro Sergio García Ramírez, que han logrado llevar a feliz término estos primeros 21 años. Las jornadas, como es natural, son jornadas sobre justicia penal, han tenido una orientación esencialmente jurídica y sin embargo no se olvidó incluir temas de las que se llamaban tradicionalmente ciencias auxiliares, aunque sabemos que son imprescindibles para una justicia penal. Por razón natural, era el centenario de la Constitución y además, como ya escuchamos, se realizaron importantísimas reformas, quizá no todas afortunadas, pero mucho se habló de la Constitución. Y para nosotros, criminólogos, la Constitución es un espejo donde vemos reflejada la política del Estado. Es decir, qué conjunto de medidas adopta el Estado para enfrentar la criminalidad. Muchas de ellas, no todas, de esencia eminentemente penal. Ya escuchamos a Moisés Moreno hablar sobre la política criminal en los últimos 20 años. Usó la palabra, me parece elegante, avatares. Quizá yo usaría otro término. Pero en fin, sabemos que tenemos dos
modelos claramente determinados. El primero, que opta por la vía punitiva, represiva, aumentos de punibilidad, endurecimiento de las penas, bajar la edad penal, aumentar la prisión, a todo lo que hemos estado escuchando, hasta llegar a un verdadero derecho penal del enemigo. Sospechamos que ya en el momento no existe un derecho penal del amigo. El segundo modelo pone énfasis en un derecho penal mínimo, con diversificación de formas de resolución de conflictos, alternativas de la prisión, protección a los menores, ampliación de garantías, etc. En una palabra, más prevención y menos represión, y más justicia social y menos justicia penal. Los problemas sociales, entre ellos la criminalidad, quizá el más grave, no pueden resolverse exclusivamente con política criminal, es decir, con una política puramente penal. Hemos oído todo el tiempo que el derecho penal es la última ratio, es la última solución. Y nosotros ampliamos a hablar de una política criminológica, donde sí prevalece más la política social como una acción del Estado, conjunto de acciones del Estado dirigidas a aliviar y mejorar situación y condiciones jurídicas, sociales, económicas, en mucho lo que llamamos nosotros factores criminógenos. Y cuando hacemos un análisis de la Constitución desde este punto de vista, no entendemos muy claramente cuál es la política del Estado mexicano. No vemos el discurso que en principio es preventivo y garantista, pero después encontramos aspectos absolutamente contradictorios. ¿Que ha habido avances? Bueno, desde luego, desde que se eliminó la pena de muerte, ¿no? Avances desde el punto de vista criminológico, avances grandes desde el punto de vista victimológico, pero también retrocesos, por desgracia, muy serios. Viéndolo, entiéndase, no desde la vista de un jurista, sino de un criminólogo, sí encontramos una ambivalencia y un doble discurso, a veces muy difícil de entender para nosotros. Escuchamos hoy hablar excelentemente planteado sobre la presunción de inocencia y nos choca la idea de cómo entonces puede existir la prisión preventiva y peor aún la prisión preventiva oficiosa. ¿Dónde queda esa presunción de inocencia? Repito, visto desde un punto de vista criminológico, no buscando la solución dogmática. Esta falta de claridad, esta ambigüedad, este a veces uso de neologismos, este cambio de términos, vemos que no puede evaluarse científicamente, no puede evaluarse criminológicamente y no responde la Constitución y mucho menos las leyes que siguen a las preguntas básicas criminológicas, ¿no? Utilidad y proporcionalidad de las penas, la necesidad o no de tipificar ciertas conductas o de criminalizar a ciertos individuos. Nosotros entendemos por principio de oportunidad otra cosa, ¿no? La necesidad real de juzgar. Y hasta llegar, acabamos de oír, a la gran pregunta: ¿cuál es el fin de la ejecución de la pena? En estos 20 años se ha hecho una transformación radical al sistema penal. Es verdad que un poco desordenada, contradicciones, no puede negarse que hay avances, hay serios retrocesos, pero en mucho, toda la reforma va concentrada
aspectos procesales. Todo lo que se hace es un código de procedimientos penales en lugar de principiar por un código penal unificado. Siento que se principió por el techo y las paredes antes de tener un basamento. Si vemos bien, la ley de ejecución de penas es una ley procesal. Si vemos la lamentable ley penal de menores, ahora adolescentes, es procesal. ¿Sí? La enorme preocupación está en lo procesal, como si los derechos humanos se centraran única y exclusivamente en una cuestión de un debido proceso para todo, para lo que fuera. Entonces nos es difícil descifrar cuál es el contenido criminológico. En esta jornada fuimos analizando cómo se transformaba y cómo, por desgracia, aumentaba la criminalidad. Cambio no solamente cuantitativo, sino cambios cualitativos. ¿Sí? Y es impresionante ver la evolución cuantitativa. Salió ya el ENVIPE 19, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, del INEGI, con las cifras, y verdaderamente causan terror, ¿no? 33 millones de delitos, o sea, 38,000 por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? De ahí resultan 24, 25 millones de víctimas. Ojo, un aspecto criminológico importante. El ENVIPE únicamente toma en cuenta mayores de 18 años. Si incluimos también a víctimas menores, la explosión de millones y millones va a ser mucho mayor. Sí, hubieron conferencias, pero ¿cómo se puede enfrentar esto? No volteamos a la ley, sino volteamos hacia cómo se puede aplicar esa ley. Teníamos 130,000 policías, es decir, 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, lo razonable es 1.8, 2 policías por cada 1,000 habitantes. Nosotros tenemos 0.8, ¿no? Curiosamente, este déficit, que es el 50%, se ha intentado suplir en estos últimos 2 años con Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. De esto también ya hablaron, pero es muy interesante verlo en números. En cuanto a la policía judicial o ministerial, son 8 por cada 100,000 habitantes, 6.4 agentes por cada 1,000 delitos registrados. O sea, le tocarían a cada agente 156 delitos. Qué fácil es desde lejos decir que la policía no sirve, ¿sí? Pues vamos a ver, suéltenle al mejor policía del mundo cerca de 200 delitos para que los investigue y rápido, porque se vence el término. Y en procuración no andamos tan bien, 6.3 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. O sea, para cada 1,000 delitos registrados, hay 5 ministerios públicos. Cada fiscal debe de atender más de 200 asuntos. Y así le podríamos seguir con cifras y cifras. En los países democráticos hay 16 juzgadores por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Nosotros tenemos 4. Qué fácil es entonces criticar y decir que el Poder Judicial es lento, ineficiente, que tal. Simplemente por números, ¿no? En peritajes, y miren que el
peritaje debe ser mucho la clave del nuevo proceso. Tenemos casi 3 peritos por cada 1000 delitos registrados. Y teóricamente todo delito debería de sufrir un peritaje. Y ya mejor no le seguimos con defensores de oficio. Y ya no digamos los defensores de víctimas, que acá se les llama asesores jurídicos, si no me equivoco, que materialmente no existen. Este es el panorama fuera de si la ley puede intervenir. No, este es el panorama que se tiene en números. ¿Cuál es el resultado? Pues una impunidad galopante, ¿no? Usando los datos del ENVIPE, 94% de impunidad. Eso es y lo malo es que lo hemos sostenido ya durante años. Y la curva nos hace temer aumento en la impunidad. En criminología ahorita tenemos un problema muy especial. Teníamos muy bien nuestras series estadísticas. Sabíamos qué iba pasando, sabíamos qué está pasando y podíamos más o menos deducir qué va a pasar. Pero con el cambio de sistema me cambiaron las estadísticas y ahora se pierde uno con mucha facilidad. Lo que sabemos que dice el ENVIPE es que nada más el 10% de los delitos es denunciados. De esos se inicia una carpeta, se inició el 63%. De esos ya en plena averiguación 6.8 y de esos en la mitad no pasó nada. En resumen, el sistema penal está totalmente rebasado y podríamos decir que colapsado, por lo menos numéricamente. No es que la solución que propongamos es duplicar o triplicar el número de jueces y de ministerios públicos, etcétera, etcétera. Pero sí es claro que es absolutamente necesario enfrentar este problema, mayor selección, mayor preparación, etcétera, etcétera. Más o menos para terminar, ya afortunadamente se hizo el enfoque de lo que es el drama penitenciario en México, la ley de ejecución de sanciones. Es curioso porque tanto Ruth Villanueva como Mercedes estuvieron conmigo en Doha, en Qatar, el día que se aprobaron las reglas de Mandela. Estábamos felices, ahora sí ya lo hicimos, por fin va a haber un remedio. Además, comprobar que las reglas de Mandela no son nuevas reglas y las otras están derogadas, no, son las mismas reglas mínimas, nada más que actualizadas. Cuando regresamos acá, muy felices, les repartimos las reglas de Mandela, Ruth organizó conferencias y todo. ¿Y qué resultó? Que aprobaron una ley que es violatoria de principio al fin con las reglas de Mandela. 2 puntos más. Uno es el aspecto victimológico. El aspecto victimológico. Sí, se nota mucho que la ley de víctimas no fue elaborada por expertos, eso es claro, teniendo tan buena constitución, porque nuestras reglas en la constitución son buenas, claras, simples, y teniendo toda una formación y antecedentes, se vino a hacer una ley que es una verdadera desgracia. Además, averigüé y tiene, entre otras cosas, un récord Guinness. De los 189 artículos que tiene, ¿sí? De entrada se le hicieron 256 cambios en 6 meses. Ya no hace falta meterse a explicar la ley.
se anunció que íbamos a tener una nueva ley, nos dio mucho gusto, esperábamos algo sencillo, y no, lo que resultó fue hacerle, no es broma, otros 86 cambios a la ley que ya había sufrido 189. Lo que quedó, pues no. Sin esa ley, pues ¿qué puede hacer una comisión? La comisión de víctimas se desbarató, no existe ahorita comisionado, las víctimas están muy, muy enojadas, pero mucho, ¿sí? Llegaron a su límite, se les crearon expectativas que eran imposibles de cumplir y ahora desde luego están muy molestos. Termino. Como podrán ver, lo que estamos encontrando, por lo menos desde mi ángulo, es un divorcio total entre realidad y teoría. No tiene nada que ver. El mundo fáctico y el universo jurídico son dos mundos y dos discursos totalmente diferentes. Si lee uno la ley de víctimas, dice, qué maravilla. Si uno no tiene nada que ver. Una cosa me ha quedado más o menos clara y he ido anotando aún las frases de mis colegas. No sé si es torpeza o hay algo más, pero estos códigos que he mencionado, todas estas últimas legislaciones, están cuidadosamente diseñadas para no funcionar, pero con habilidad. Y no estoy hablando de la ley de amnistía ni otra media docena de leyes, no. Están estructuradas para que no se puedan aplicar. No funcionan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Esta es la enorme utilidad que han tenido estas jornadas. Nos han permitido ver de cerca y en vivo, y además con los más grandes expertos y además con personas que están o han estado en la línea, hemos podido ver la evolución y en mucho la involución del ámbito jurídico y legislativo. Y además obtener información fáctica que nos hace ver con mayor claridad ese divorcio, ¿no? Yo espero y le deseo una larga vida a las jornadas. Y han sido una valiente y valiosa cruzada que no debe de interrumpirse. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Díaz Manzanera. Le hago mención que diversos integrantes de la Sociedad Mexicana de Criminología han estado muy atentos por el Facebook siguiendo su conferencia. Finalmente, la doctora Elisa Speckman Guerra abordará algunas cuestiones históricas. La doctora Speckman Guerra es doctora en Derecho por la UNAM y doctora en Historia por el Colegio de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Historia. Ha publicado diversas obras. La última es En tela de juicio, Justicia Penal, Homicidios célebres y Opinión pública, México siglo XX. Entre los premios recibidos se cuentan el de la Academia Mexicana de Ciencias a la Investigación en Humanidades y el Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM. Doctora Elisa Speckman, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los doctores Olga Islas y Sergio García Ramírez la invitación a participar en la conmemoración de las jornadas. En esta ponencia analizo los trabajos de corte histórico que han sido publicados en los tomos resultantes de las 20 jornadas que se han realizado. Es decir, ofrezco una historia de la historia en las jornadas. Para ello considero los textos que se centraron en el estudio del pasado, no los textos que abordaron un tema de su momento y que, al hacerlo, incluyeron antecedentes históricos. La diferencia resulta clara en la contraposición que Sergio García Ramírez y Diego Valadez presentaron sobre la intención y acento de las dos primeras jornadas. Al inaugurar las segundas, Valadez señaló su sentido prospectivo, comparándolo con la mirada retrospectiva de las anteriores. Por su parte,
Sergio García Ramírez refirió que en el primer ciclo se habían examinado la marcha del sistema penal mexicano en el curso de 1995 a 2000, es decir, se había observado el pasado. En cambio, sostuvo, las jornadas que iniciaban mirarían hacia adelante. En esos términos, en esta ocasión voy a reflexionar sobre los trabajos que observaron al pasado, que presentaron una mirada retrospectiva. Como punto de partida valoro y muestro la presencia de los trabajos históricos en las jornadas. Y a partir de esta presencia más cuantitativa, introduzco un análisis cualitativo que se centra en 3 puntos. Primero, las épocas y los temas abordados. Segundo, partiendo de una referencia a la historiografía mexicana reciente sobre la justicia, reflexiono sobre el enfoque de los textos. Y tercero, analizo coincidencias o divergencias en la interpretación histórica. Para cerrar, retomo algunas apreciaciones sobre la importancia del examen histórico formulado por ponentes y agrego un punto final, la relevancia de las jornadas como fuente para el estudio de la historia. Empiezo entonces por la historia en las jornadas, una estimación cuantitativa. La historia ha estado muy presente en las jornadas, tanto en ciclos dedicados al análisis del pasado como en secciones o trabajos presentados en jornadas abocadas a otros temas. Las primeras jornadas con carácter histórico fueron las inaugurales, celebradas en el año 2000 y en las cuales se examinaron las reformas penales del lustro anterior, a saber, 1995 a 2000. Los autores de 24 trabajos publicados miraron al pasado reciente. 12 años después, en su edición número 13, y cuando el Código Penal del Distrito Federal cumplía 10 años de haber entrado en vigor, los participantes del ciclo fueron convocados a analizar el ordenamiento y o sus reformas. 9 de los 17 ponentes mostraron los cambios legislativos o la aplicación del código a lo largo de los años. Solo transcurrieron otros 3 años hasta que en 2015 las jornadas volvieran a tener un acento histórico. En las jornadas número 16, 26 autores analizaron el sistema penal y sus cambios en los últimos 75 años, es decir, entre 1940 y 2015. Pronto, en 2017, con motivo del centenario de la Constitución, las jornadas 18 se destinaron al estudio de los artículos constitucionales relativos a los temas penales. 14 de los 24 autores presentaron trabajos con elementos de la historia. En medio de estos ciclos, se realizaron otras jornadas que miraron al pasado, pero no a la historia legislativa mexicana, sino a la práctica jurisprudencial americana, dedicándose el ciclo de 2013 al examen de criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos, aunque tomando en cuenta su influencia y repercusión en México. Además de las 5 jornadas con mirada retrospectiva, 2 memorias incluyen secciones dedicadas a la historia, con 3 trabajos en total, y se publicaron varios análisis orientados a la historia en otras ediciones de las jornadas. En suma, 5 siglos se dedicaron a la historia. 2 de ellos incluyeron secciones históricas y otros 3 ciclos ponencias históricas. Así, la disciplina ha estado presente en la mitad de las jornadas. Enfoques y temas, y ahora paso a un análisis cualitativo. Inicio con una evaluación de la ubicación geográfica y cronológica de los estudios. Como resultado de la jornada sobre criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos, diversos autores se asomaron a los países de América Latina. Además, en un ciclo que tuvo amplitud internacional, el 7º, se presentó un trabajo sobre las reformas procesales en Latinoamérica, otro sobre las posturas sobre prevención del delito en varios países, ambos se ubican en el siglo XX, y una ponencia más sobre la antigüedad griega. Así, a lo largo de la historia de las jornadas, varios textos trascendieron el ámbito mexicano para contemplar el latinoamericano y 3 fueron más allá de América para asomarse a otras naciones. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos históricos se centran en México y en el siglo XX. Muy pocos, 3, toman al XIX como centro de estudio, no como antecedente, y ninguno se ocupa de las etapas novohispana y prehispánica. Por otra parte, varios autores recorren un siglo, aquellos que se dedican a la historia constitucional, o cercanos a ellos, aquellos que participaron en el ciclo de los 75 años, 1940-2015, mientras que otros autores retoman solo algunos años, 1995-2000
o 2002-2012 según los ciclos. Priva, por lo tanto, en las jornadas una historia a corto plazo. Procedo a examinar enfoques y temas. Por muchos años privaron en la historia del derecho, e inicio con una visión más amplia historiográfica, por muchos años privaron en la historia del derecho las historias legislativas. También eran comunes los abordajes de las instituciones o de las ideas jurídicas del pasado. Fueron poco comunes los acercamientos a las prácticas o experiencias, a los operadores del derecho o a la cultura jurídica. Sin embargo, a partir de la década de los 90 se notó en México un cambio que ya se había anunciado en otros países. Se transformaron los estudios de las normas y se observa una tendencia a entenderlas a la luz de corrientes teóricas de la época e incluso de su contexto político, económico, social y cultural. Además, se han ampliado temas, enfoques y, a raíz de ello, las fuentes se han diversificado. Retomando un texto que escribió en coautoría con Salvador Cárdenas, publicado en una de las jornadas. Como resultado de este cambio, se obtuvo una historia que dejó de ser un examen de la ley para obtenerse un acercamiento al derecho, entendido en su más amplio significado. La reflexión anterior permite introducir el acercamiento a los trabajos de corte histórico en las jornadas. Lo primero que hay que decir es que muchos de ellos se centran en la legislación, la mayoría, abarcando diversos temas: unificación o dispersión de la legislación penal, derecho procesal, incluyendo personajes que intervienen en el proceso, con atención en víctimas y ofendidos, sistema de justicia para menores de edad, materia penitenciaria, normas relativas a la delincuencia organizada, seguridad pública, entre otros. Lo segundo que hay que señalar es que, si bien muchos textos se abocan al análisis legislativo, como lo mencioné, muchos otros, entre ellos, analizan la legislación a partir de modelos estatales o propuestas teóricas, o bien a la luz del contexto político-social, además de que otros amplían el acercamiento a la legislación y lo acompañan de abordajes de políticas estatales, instituciones, doctrina, criterios jurisprudenciales e implementación de la ley. Es decir, no agotan el análisis de la legislación en la legislación misma. Creo importante ahondar en algunos ejemplos de lo anterior. Análisis de la legislación a partir de modelos estatales o propuestas teóricas. En un trabajo interesante, Carlos Natarén considera pertinente buscar nuevas categorías para analizar el proceso penal, dejando atrás, por ejemplo, su valoración respecto a la afiliación al sistema inquisitivo o acusatorio. Analizó el proceso penal mexicano a lo largo de la historia partiendo de dos modelos de Estado y de la organización y función que el proceso penal cumple en cada uno de ellos. El Estado activista, en el cual el proceso se entiende como herramienta para la implementación de políticas públicas, el Poder Judicial tiene una estructura jerárquica, el proceso se resuelve por funcionarios profesionales y permanentes, sus decisiones se revisan y se toman a partir de normas técnico-jurídicos, un proceso predominantemente escrito. Contrastado con un Estado reactivo, en el cual el proceso se entiende como medio de resolución de conflictos entre particulares, se resuelve por funcionarios legos con criterios de justicia sustantiva y se prefieren testimonios directos y comunicaciones orales. Analiza entonces la legislación mexicana buscando a cuál de estos modelos se ajusta. Otros ejemplos. Moisés Moreno analiza la legislación mexicana buscando su orientación política criminal y Luis Rodríguez Manzanera su política criminológica, mientras que Enrique Díaz Aranda se propuso identificar la adopción de los sistemas clásico, neoclásico, final o funcional en la legislación. Otro campo. En las jornadas la legislación mexicana ha sido, además, analizada a la luz del contexto político o social. Un autor consideró las reformas al derecho procesal latinoamericano como resultado de la democratización. Otro contrastó las preocupaciones de la década de 1980, centradas en los abusos y excesos cometidos por autoridades administrativo-policíacas, con las preocupaciones de la década de 1990, con énfasis en el aumento de la inseguridad, y a partir de ello explicó las reformas legislativas. Como se verá más adelante, diversos autores han vinculado el aumento de la delincuencia con un cambio de rumbo en el derecho penal. Siguiente campo. El análisis de la legislación ha estado acompañado por acercamientos a políticas estatales y a la historia de las instituciones. Ellos observan el recorrido por la génesis del penitenciarismo, en trabajos sobre seguridad pública o en trabajos sobre el combate a la corrupción. Asimismo, y es otro campo,
diversos autores han analizado temas como la unificación penal, la responsabilidad de las personas jurídicas o el derecho victimal, incluyendo referentes doctrinales o debates sobre el tema. Me refiero a textos de Olga Islas, Alicia Solini y María de la Luz Lima Malvido, entre otros. El análisis de la legislación, y con esto termino esta sección, también ha estado acompañado de un acercamiento a su interpretación, criterios o tesis, a prácticas y resultados. Lo han hecho varios autores, no es posible mencionar sus nombres, pero han tratado temas como la suspensión de actos privativos de la libertad, debido proceso, presunción de dolo, prueba ilícita o justicia para adolescentes. O bien, Jesús Zamora Pierce habló del defensor, mostrando normativa, pero también aludiendo a su experiencia personal. Cabe también incluir aquí el examen de resultados de la aplicación a partir de datos estadísticos de la reforma de 1993. Y con ello, a partir de estos datos, Enrique Díaz Aranda cuestiona los argumentos que legitimaron o se argumentaron en la contrarreforma de 1999, es decir, la supuesta impunidad. Bueno, hasta aquí los trabajos que se centran en la legislación. Resta mencionar los que, sin dejar de mencionar el marco legal, han abordado la historia con énfasis en otros temas. Por una parte, los exámenes de políticas públicas e instituciones. Por ejemplo, el de Juan Silva Mesa, quien estudió el Poder Judicial de la Federación, contemplando aspectos como el aumento de peritos traductores y defensores para las personas de lengua indígena o el aprovechamiento de servicios tecnológicos en la eficacia de los procedimientos. O el de Juan José Olea Valencia, quien historizó la profesionalización o capacitación de los funcionarios de Procuración de Justicia. También pueden mencionarse trabajos centrados en jurisprudencia, muchos, no solamente los que analizaron criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino otros en varios temas de la historia mexicana. O bien, estudios de personajes, profesionalización de disciplinas o asociaciones, por ejemplo, estudios de los fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales o primera generación de la posrevolución, estoy mencionando un trabajo propio, o bien generaciones de criminólogos, un trabajo de Luis Rodrigo Manzanera, o recorridos por la historia de la criminalística y la medicina forense a cargo de Rafael Moreno Hernández y Mario Alba. También estudios sobre la cultura jurídica. Y en este sentido son interesantes aquellos estudios que no abordan únicamente las ideas de especialistas, sino también ideas o visiones de sectores no especializados, miradas, discursos, concepciones, imaginarios. Y me refiero a un trabajo de Jimena María Medellín Urquiaga, quien aborda la evolución histórica del discurso constitucional sobre las víctimas, y también a dos trabajos propios sobre cultura jurídica, uno en el Porfiriato y uno a lo largo de un siglo, desde la independencia hasta 1931. En suma, en las jornadas se ha hecho presente la renovación historiográfica a la que aludí al inicio, es decir, los cambios en la historiografía registrados a partir de 1990 en México. Sin embargo, sería deseable, si no contar con trabajos de otras épocas, es decir, no solamente del siglo XX, y me refiero a otras épocas menos cercanas a la actualidad y a sus problemas, o sea, es decir, no trabajos de la etapa colonial, de la etapa prehispánica, pero sí más trabajos del siglo XIX, por ejemplo. O trabajos sobre otros aspectos de la justicia penal que no han sido abordados desde la perspectiva histórica y que, sin embargo, se han estudiado repetidamente cuando se estudia la justicia penal en la actualidad. Ahora, para terminar el análisis cualitativo o de fondo, ofrezco un último contraste y reflexión, que toca de nuevo una vieja manera de interpretar la historia del derecho respecto a otras posibles vías. Me voy a ir bastante atrás. Las lecturas de la historia legislativa a fines del siglo XIX tenían un tono triunfalista y evolucionista, acordes a la idea imperante de progreso. Esas lecturas distan en mucho de la lectura conjunta que se presenta en las jornadas. En las jornadas se presenta una visión más matizada de la historia, un acercamiento con claroscuros, como concluyó Sergio García Ramírez tras las primeras jornadas, o un acercamiento que podría calificarse como evolutivo o involutivo, como lo hizo Victoria Dato Green al analizar la figura del
imputado. Los claroscuros dependen de etapas, temas o leyes específicas. Algunos autores ven oscuridad y otros luz al acercarse a un mismo ordenamiento. Por ejemplo, la reforma o la contrarreforma la reforma de 1993 o la contrarreforma de 1999. Claroscuros en el acercamiento a una misma reforma, como lo señalan varios autores. Una misma norma puede presentar aspectos que se estiman como positivos y otros que se estiman como negativos, como concluyó Sergio García Ramírez al examinar las reformas tomadas a partir de 1994. Naturalmente, las evoluciones o involuciones dependen del camino que se considera como deseable o como indeseable. Por ejemplo, en el aspecto de la criminalística, resulta clara la aspiración hacia lograr un alcance mayor y más preciso en los conocimientos científicos y técnicos al servicio de la investigación de los delitos. Rafael Moreno González y Mario Alba Rodríguez anuncian este progreso o evolución a partir de la década de 1970. Otro ejemplo es un punto coincidente entre varios autores y que por ser tan coincidente se ha mencionado ya repetidamente en este aniversario. Para introducirlo hay que contraponer dos modelos. En el primer caso parto de un texto de García Ramírez. Un modelo democrático informado por el principio de mínima intervención, racionalidad de las consecuencias jurídicas del delito y garantismo con derechos más amplios y numerosos del procesado. Un segundo camino, también ya lo mencionó hace un momento el doctor Rodríguez Manzanera, en forma muy general, marcado por un corte autoritario, maximalista, penal, reducción de derechos procesales, endurecimiento de las penas. Vuelvo a Sergio García Ramírez en el texto al que me referí. Sostiene el doctor que hasta bien entrado el siglo XX, el orden jurídico correspondía al primer modelo. Sin embargo, a partir de la década de 1990, el derecho penal sustantivo y procesal inició un giro inquietante y peligroso, sigo citando a García Ramírez, hacia fórmulas autoritarias que diluyen, suprimen o restringen garantías. En esto coinciden numerosos autores. A partir de un aumento en la delincuencia y la inseguridad, y a partir de ello, un aumento en el temor de la comunidad y las demandas de intervención por parte de las autoridades para mitigar la inseguridad, se ha dado un viraje. No puedo aludir a todos los trabajos y autores que han apoyado esta idea, pero para mostrar la coincidencia voy a mencionar de forma rápida algunos. Mercedes Peláez Ferrusca afirma: la política legislativa en materia de seguridad pública y derecho penal ha resultado ser una fiel expresión del maximalismo penal. Todos se refieren a la década de 1990 en adelante. Olga Islas: el problema de la delincuencia desbordada, estoy citando, el legislador lo enfrentó únicamente con normas penales, sin instaurar previamente un sistema de prevención o penal de alcance social. Desde una perspectiva errónea no advirtió que el delito es ante todo un problema social y no un problema puramente penal. Podría referirme también a trabajos de Juan Silva Mesa e incluso de José Ramón Cosío. Por su amplitud me parece interesante referirme a uno más, lo escrito por Carlos Natarén. La actual crisis de seguridad pública distorsiona la percepción de lo que debe ser el proceso penal, convirtiéndolo en un ámbito no para juzgar, en el sentido de evaluar las pruebas, sino para condenar y encarcelar. Lo que me parece interesante en este trabajo es que el autor considera que la distorsión permea a la ciudadanía, y cito, que está dispuesta a sacrificar sus derechos y libertades en el afán de volver a recuperar la tranquilidad y paz social de la que gozaba hace algunos años. Es importante señalar que esta tendencia ha sido señalada por autores que han estudiado diferentes temas, ordenamientos e instituciones, y por tanto que la suma de estudios sobre todos estos aspectos permite trazar rutas y que el acercamiento colectivo supera en mucho las posibilidades de las conclusiones individuales. Bueno, el último punto que sirve como consideración final. Algunos autores que historiaron a la justicia dentro de las jornadas manifestaron la importancia de la disciplina. De nuevo, dos ejemplos. Jimena María Medellín estudió la posición de la víctima en el sistema procesal y para ello realizó un largo recorrido histórico. Concluyó
que el análisis del pasado como herramienta relevante para comprender la complejidad, fortalezas o desavenencias del pensamiento político jurídico contemporáneo no había sido suficientemente explotado. Escribió: es simplemente irrisorio asumir que la concepción que impera actualmente sobre los retos que implica el ejercicio de los derechos de las víctimas en el modelo de justicia penal no sean consecuencia, al menos en algún grado, del discurso que condujo a su marginalización durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No puedo dejar de aludir nuevamente, como ya lo hice, al estudio sobre la historiografía de la justicia que publiqué en las jornadas junto con Salvador Cárdenas. En esa ocasión sostuvimos que la historia del derecho en ocasiones no se ha puesto al servicio de la comprensión del objeto de estudio y sus autores no han establecido relaciones con el presente y sus problemas. La historia del derecho se ha visto como una cuestión accesoria que parece no tener mayor relevancia dentro del análisis jurídico o como un antecedente de las ideas o de las instituciones. Pero, y cito, la historia del derecho en general y del penal en particular es mucho más que eso. Se trata de un modo de entender y valorar lo jurídico y lo antijurídico desde un enfoque diacrónico, es decir, como suceso concreto ocurrido en espacios y tiempos específicos, vinculados entre sí y difícilmente explicables cuando son estudiados de forma aislada. Al valorar la mirada retrospectiva y los resultados de los trabajos de las primeras jornadas, concluyó Sergio García Ramírez, la lección resultó benéfica, es decir, así valoró los estudios que mostraron la marcha del sistema penal entre 1995 y el año 2000. A partir de entonces, como se mostró en este trabajo, las jornadas han dado importancia a la historia y este nuevo ciclo lo afirma, pues se pretende abordar la historia de las jornadas. Ahora bien, las publicaciones semanales de las jornadas son una inmejorable fuente para conocer los asuntos que han preocupado, los temas que han interesado y las ideas en torno a las ciencias penales en los últimos 20 años. Son una valiosa memoria histórica del devenir de la justicia penal en el siglo XXI. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Speckman. Su ponencia sirve, por supuesto, para recordar este trayecto de 21 años que han seguido el doctor Sergio García Ramírez y la doctora Olga Islas de González Mariscal, así como las memorias, por supuesto, que sirven como el mejor testimonio para documentar este trayecto. Bueno, de mi parte, solo me resta agradecerle a los coordinadores, al doctor García Ramírez y a la doctora Islas por darme la oportunidad de seguir participando en este evento. A fin de hacer la clausura de las 21ª jornadas sobre justicia penal, hará uso de la voz la doctora Olga Islas de González Mariscal. En esta noche concluyen los trabajos de las 21ª jornadas sobre justicia penal que año con año se llevan a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión nos beneficiamos con la participación de 21 personas, brillantes expositores de los trabajos que se presentaron en esta jornada. Este año las jornadas se desarrollaron en un contexto diferente, en razón de que un asunto de salud pública ha transformado todos los aspectos de la vida de las personas, que en sus diferentes situaciones requieren atención urgente y eficaz de parte de las autoridades correspondientes, las cuales no parecen preocupadas ni ocupadas de los problemas que se requieren en esta pandemia. Por otra parte, los problemas de la delincuencia organizada y no organizada nos asolan, y las rayas del tigre del que habla el doctor Sergio García Ramírez aumentan. La justicia penal ha perdido su rumbo, ha tomado un camino equivocado, muy distante del que prevaleció dentro de un Estado de Derecho
que, aunque con algunos desvíos, permanece vigente. A principios de este año se tuvo conocimiento de la posible presentación de iniciativas de reforma a la Constitución General de la República y a diversos códigos y leyes, así como la propuesta de emitir otros ordenamientos que atañían a la seguridad pública y a la procuración y administración de justicia en materia penal, mientras que sustentaran preocupación, aunque entre otras cuestiones afectaran la división de los poderes. Desde este entonces, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conjuntamente con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, se pronunciaron públicamente, como lo han hecho siempre desde sus diferentes trincheras. Más adelante se han venido tomando medidas autoritarias que se apartan de los principios constitucionales y del sistema penal liberal y democrático, como la militarización de la seguridad pública con desatención a la policía estatal y municipal, la ampliación de cuestiones tan reprobables como la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, que el doctor García Ramírez llama privación de dominio. Vinieron después otras rayas al tigre, con la consulta popular para determinar si se debe investigar y sancionar la comisión de delitos por parte de 5 expresidentes de la República, identificados por sus nombres, lo cual evidentemente era inconstitucional, pues el cumplimiento de la ley no se consulta y porque atenta contra el principio de inocencia. Además, la reprobable interrupción de intervención de la Guardia Nacional en la aprobación de las medidas cautelares como la prisión preventiva. Entre todas estas preocupaciones, determinaciones, la Academia Mexicana de Ciencias Penales ha hecho público su desacuerdo. Una última raya más al tigre, la perversión del uso de los criterios de oportunidad, una negociación abierta ante las autoridades y delincuentes. Los criterios de oportunidad aparecieron por primera vez en el párrafo 7º del artículo 21 constitucional. El Ministerio Público, dice la Constitución, podría considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que la ley fije. El Código Penal de Procedimientos Penales reguló los criterios de oportunidad en un artículo 256 en 7 fracciones. La fracción 5ª es la más preocupante. La fracción 5ª señala: cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la presunción, para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Tales providencias o criterios, además de hacer patente la falta de capacidad de las autoridades para combatir la delincuencia y la inseguridad, abre la puerta a la corrupción. Este criterio de oportunidad se ha vuelto un mercado de la verdad que más conviene
a los intereses de las autoridades. En algunos casos, no se aplican las sanciones a quien las merece, por verse acogido al criterio de oportunidad. Ahora me permito agradecer profundamente y en forma especial al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por su permanente apoyo a la realización de estas jornadas. Y ahora, a la distancia, que es lo que estamos viendo, también reconocemos el apoyo al Instituto Nacional de Ciencias Penales, que siempre ha coadyuvado con nosotros, y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que con la participación siempre brillante ha contribuido al éxito de estas jornadas. Igualmente, agradecemos a la doctora Isa Luna Plan, secretaria académica del Instituto, como a la licenciada Alejandra Caballero Rivas, jefa del Departamento de Eventos y Difusión, y a su equipo por el apoyo dirigente. Reconocemos también el apoyo de los becarios Irving Rodríguez Vargas y Alberto Francisco Garduño, y en forma particular al licenciado Eduardo Rojas Valdés. A estas jornadas también agradecemos la presencia virtual de todos los que tuvieron interés en el desarrollo de este evento. Es un foro académico que invita a la reflexión de todos los problemas actuales que padecemos. Muchas gracias y concluimos en esta forma los trabajos de estas 21ª jornadas.